Porque él en la década En el principio de los 60, empieza a rodearse y a estar con gente de barrios marginales, de barrios bajos, en donde la pelota siempre estaba. Siempre hay muchísimas anécdotas en donde le hacen entrevistas a la madre y dice, la pelota de fútbol siempre estaba, más allá de que a mi hijo le gustaba la música, pero donde iba la pelota estaba. O sea que Bob Marley tenía el balón siempre bajo el brazo y jugaba por donde él quisiera en los barrios de Jamaica. De hecho, Alan Cole, que luego va a ser su manager, delantero jamaiquino de los 70, militó en el Santos de Jamaica y en alguna entrevista, más viniendo los 2000, 2001, se le preguntaba por Bob Marley, más allá de que lo conocemos todo en su faceta musical, se le preguntó cómo era él como futbolista. Y él lo que decía era que jugaba como volante creativo o delantero y tenía gran habilidad y mucha velocidad, por ejemplo, para dejar atrás a adversarios aún mucho más grandes que él, ¿no? Perdón. Tengamos en cuenta que él tenía una estatura baja de 1,70 m, entonces lo que decía Cole, que luego va a ser su manager en The Warriors, decía que él sacaba una gran fuerza jugando a la pelota, aún compitiendo contra rivales de mucho más de 1,70 m, ¿no? Y la admiración por el fútbol de Bob no va a terminar acá, porque él tenía una gran admiración. Recordemos, estamos hablando de los 60, los 70, una gran admiración por Pelé. Y el Santos, que bueno, era justamente donde jugaba ni más ni menos que Pelé. Y muchas veces en giras y en varios recitales ha tenido la camiseta brasilera, incluso antes de estar en algún recital, se armaban un picadito los chicos de The Warriors, y él tenía la camiseta brasilera en honor a Pelé y bueno, obviamente que un gran fanático del fútbol. Tal es así que Paulo César Lima, un delantero campeón del mundo de Brasil, de México de los 70, uno de los grandes, el último campeón de la selección brasilera, campeón con Pelé, la de México 70, lo invita a un partido a beneficio por los niños de bajos recursos en Brasil. Esto se da en el marco de una gira, como no sé si muchos sabrán, Éxidos, un gran CD de Bob Marley allá por 1978. Hace una gira por Brasil y bueno, Paulo César Lima lo invita a jugar, a la pelota con niños de bajos recursos, de las favelas. Y bueno, obviamente Bob Marley encantado de ir porque, ya te digo, lo que él amaba era no solo el reggae, que es su vida, sino el fútbol. Tal es así que él siempre hablaba de que cuando él jugaba a la pelota, o mejor dicho, en palabras exactas de Bob Marley, el fútbol para mí es libertad. Entonces, también tiene algo de, si bien no se dedicó a ser futbolista, o Cole, el anterior que comenté, manager, decía de que él se hubiese dedicado al fútbol y le hubiera ido muy bien porque le veían condiciones, pero bueno, esta libertad de la cual él hablaba en el fútbol, luego la va a expresar y de manera perfecta en sus canciones, ¿no? Sabemos que Bob Marley no solamente habla de la esclavitud, habla del sistema capitalista, habla de la discriminación, bueno, obviamente de la legalización de la marihuana y de la libertad también que tiene o que debería tener, de la paz mundial también. Ha hecho que se den la mano dos rivales políticos en Jamaica, en donde mediante un recital los invitó, subieron, se dieron la mano y bueno, haciendo un poco de intérprete y de líder allí en esa unión, hizo que alguien de la izquierda y alguien conservador en un recital se den la mano y bueno, él de alguna manera diciendo: ¿cómo no voy a unir a la gente que por más que piense diferente, de alguna manera yo quiero que haya paz
y en tiempos en donde no la había. Y bueno, fue un acto emblemático, porque rara vez un músico va a subir a dos candidatos políticos al escenario y que se den la mano y que se queden en el recital y que bueno tengan esa atención. Un Marley que si bien no tenía una línea muy marcada políticamente, pero que bueno, él pregonaba por la paz y de alguna manera se puede decir que estaba más allá del bien y del mal, pero bueno, de alguna manera todas las canciones y todo su repertorio han dado que pensar luego, pasado los 70, ya cuando él no está, cuando él fallece, y bueno, mucho como estos grandes genios, hoy pensamos sus canciones y decimos qué clara la tenía Marley en sus canciones, ¿no? Bueno, él sufre ataques en su casa, tirotean su casa, ya cuando él empieza a tener un poco más de fama. Y la discográfica para la cual él trabajaba, que se llama Island Records, le aconsejó que se fuera del país, más que nada por una cuestión de seguridad de su entorno familiar. Así que deciden irse con su familia a Inglaterra, ni más ni menos que otro país en donde se juega mucho a la pelota, mucho al fútbol. De hecho son los creadores del fútbol. Y bueno, allí también termina de componer dos discos que fueron éxito, Exodus y Calla, que son grabados allí. Le termina de dar forma, ya tenía algo armado. Y bueno, allí el exilio también le sirvió para seguir grabando, como bien dije, Exodus y Calla, dos clásicos de Bob Marley y del reggae en general. Y bueno, aún así, en Inglaterra, Marley y sus músicos, The Wailers, se acostumbraron al frío inglés, a la nieve, a todo lo que es la niebla europea, que ellos, recuerden, venían de Jamaica, venían de otro clima, y aún así jugaban a la pelota, con nieve, con niebla, con frío, lo que sea. Por ejemplo, en Wordsmouth, Scrubs, que era una plaza, y en Bethesda Park, dos parques de allí de Inglaterra, en donde los músicos, antes de alguna gira o antes de algún recital, ellos jugaban a la pelota para distenderse y para estar preparados. Bueno, tanto fue así que él continuó no solo con las giras, no solo con su popularidad que iba creciendo a pasos agigantados, sino que aquí se da un acontecimiento que lo va a marcar de por vida a Marley, que es ni más ni menos que el 9 de mayo de 1977 en París. Allí The Wailers enfrentan a los Police Muscles, liderados por el cantante Herbert Leonard, francés. Y bueno, le dijeron si querían jugar un partido estas dos bandas. A lo cual Marley, lógicamente, que dijo, sí, juguemos. Y allí lo que acontece es que apenas empezado el partido, los primeros minutos, Bob Marley recibe un pisotón, que en principio fue un pisotón que lo lastimó 5 minutos, pero que lo terminó sacando del campo de juego. Este pisotón, luego, al otro día, se iba a dar cuenta que se le había salido la uña, lo cual esto le generó un gran sangrado y una contaminación allí en la uña. Y eso no terminó ahí, porque luego de este pisotón y de que le sacaran la uña, ni más ni menos que jugando a la pelota, que era lo que más le gustaba, eso empieza de alguna manera a estar mal de salud, le empieza a doler el pie, empieza a estar en muy malas condiciones. Recorre varios centros de hospitales allí en Europa para poder atenderse. Pero los médicos le recetaron o le dijeron que lo que le había pasado era algo que no suele pasarle a mucha gente, sino es que luego de que él no tenga esa uña, le haya generado una infección tan pero tan grande que le haya generado una especie de un cáncer de piel
que realmente era bastante irreversible y cada vez que él seguía yendo a los recitales, estaba presente. Pero bueno, era un dolor muy grande. Y bueno, una de las recomendaciones por la medicina que él visitaba distintos hospitales y clínicas era ni más ni menos que le amputen el dedo. Pero él se negó rotundamente a ser amputado, ya que la cultura Rastafari, de la cual él era Rastafari y justamente profesaba esta cultura Rastafari, que ya en otro programa vamos a hablar un poco también de qué se trata la cultura Rastafari, no deja que te cortes absolutamente nada, ya sea para cualquier tipo de este tipo de operaciones y demás, porque hablan de no cortar el cuerpo en dos, sino estar siempre unido y demás. Lo cual fue bastante grave porque llegó a tener mucho más problemas y este cáncer de piel, bueno, justamente le fue generando una infección tan grande que, bueno, termina falleciendo Marley, algo que ya todos un poco conocemos. Pero bueno, esta es la historia de Marley, de cómo mediante el fútbol también él veía esa libertad, que también él la va a expresar muy bien en las canciones. Y este personaje que musicalmente, ya todos sabemos que popularmente está en el top 10 de los grandes, no solo músicos, sino revolucionarios de los 70. Sino que también tenía su costado deportivo, tenía su costado donde de alguna manera cuando él jugaba la pelota, esta libertad que él hablaba y que reflejaba era tal y cierta, tal es así que, ya les vuelvo a comentar, en cada festival de reggae, en cada recital y demás, él siempre tenía una pelota bajo el brazo, hasta incluso llegó a jugar al fútbol hasta el último día. Hasta el último día de sus vidas, en donde justamente por un pisotón, que un pisotón podemos tener absolutamente todos en cualquier partido, tuvo la desgracia de ser uno en 1.000.000, en donde se le empezó a infectar y a estar en muy malas condiciones. Y bueno, eso a la larga lo terminó llevando a la muerte. Claramente Marley no murió, Marley está entre nosotros, eso está más que claro. Así que bueno, un poco la historia al lado B de Bob Marley, en donde hablamos un poco de este Marley deportista, futbolero, en una Jamaica en donde si bien no es futbolera, pero tiene algo de esas raíces inglesas, que de alguna manera, inglesas, incluso también francesas, en donde de alguna manera Bob Marley va a dedicarse también de lleno a jugar a la pelota y a designarse no solo como músico. Así que ahora para cerrar vamos a hacerle homenaje a este gran Rastafari y que murió en su ley, como mejor dicho, de aquel pisotón jugando al fútbol. Y vamos para cerrar esta columna con Chant Down Babylon.